Hola, soy Gerard, el profesor de análisis de datos de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Todo evidentemente orientado y adaptado a cómo lo explican en clase y enfocado a la resolución de las diferentes evidencias. En las clases grabadas también tendréis dos adicionales que harán referencia a la evidencia 1 y a la evidencia 3, donde se explicarán aspectos relacionados con ambas evidencias. Y luego tenemos clases en directo. Realizaremos dos, una para la evidencia 2 y otra antes de la evidencia 4. En ellas comentaremos todas vuestras dudas y nos centraremos principalmente en la resolución de muchos exámenes de últimos años. Indicaros también, por favor, que de cada vídeo tenéis un máximo de 3 visualizaciones, ya que este es un curso de uso individual. Podéis ver los vídeos donde, cuándo y como queráis, pero repito, tenéis un máximo de 3 visualizaciones por cada vídeo. Además, también indicaros que esta clase es de prueba, la tenéis gratis en YouTube. Si el curso os interesa, podéis ir luego a nuestra página web y ahí realizar la inscripción. Una vez en la inscripción, os enviamos a vuestra casa un dossier con toda la información necesaria para seguir el curso, apuntes, ejercicios y exámenes. Es imprescindible disponer del dossier para hacer un seguimiento adecuado del curso, ya que todo el tiempo yo voy haciendo referencia a ejercicios y páginas que se encuentran en el dossier. Con el dossier y los vídeos no requerís nada más para obtener una muy buena nota en la asignatura. Además, también indicaros que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, y ahí me encargaré de responder todas vuestras dudas acerca del funcionamiento del curso, acerca de cualquier pregunta que tengamos, lo que queráis. Todas vuestras consultas las podéis hacer por ahí sin ningún tipo de compromiso. Y una vez dicho esto, os dejo ya con la clase gratuita para la evidencia 3 y la evidencia 4. Vamos a empezar ya con la información teórica de la asignatura. Ya veréis que este tema 4, que aunque no entre directamente en el segundo parcial, en la evidencia 4, es fundamental para poder entender todos los temas siguientes que iremos analizando. Entonces, para ello empezamos comentando la información correspondiente a hipótesis y planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La nula se plantea siempre como h sub 0. La alternativa se puede plantear como h sub 1, H sub A de alternativa o H sub P de experimental, ¿de acuerdo? Importante, la alternativa es la hipótesis experimental, es lo que estamos experimentando, lo que queremos demostrar, ¿de acuerdo? Y la hipótesis nula sería la creencia existente generalmente. Entonces, lo que quiero demostrar, lo que estoy investigando, corresponderá a la hipótesis alternativa. Lo plantearé de momento con H sub 1, pero son correctas todas ellas. Depende del profesor o profesor de prácticas, veréis una información u otra. A partir de aquí plantearemos las hipótesis. Las hipótesis se plantean siempre mediante parámetros. Recordemos esto, por favor. Disponíamos de los parámetros, todos estos son conceptos que debemos recordar el primer parcial, pero aún así los iremos comentando. Los parámetros son propios de la población y los estadísticos son propios de la muestra, ¿verdad? Los parámetros, si recordamos, se planteaban mediante letras griegas, los estadísticos mediante letras latinas. Si hablamos, por favor, de la media, ¿cómo se plantea la media en la población? Mediante esta nomenclatura, ¿verdad?, con la mu. Y si hablábamos de la muestra, de esta otra forma. Así planteamos la media poblacional o la media muestral, ¿de acuerdo? La varianza. Si recordamos, por favor, la varianza correspondía sigma cuadrado si hablábamos de la población, letras griegas siempre que hablemos de la población, y S cuadrado si hablábamos de la muestra. ¿Qué más disponemos? La desviación estándar, o lo que es sinónimo, desviación típica. Recordad que es la misma información, la desviación estándar de la típica, que es la raíz de la varianza. Aquí sería sigma y aquí sería S, evidentemente. Así planteamos la desviación estándar de la población y la desviación estándar de la muestra. ¿Qué más disponemos? Las proporciones. Cuando hablemos de proporción, en la población se plantea mediante la letra pi y en la muestra con p sub pi o p sub 0, ¿de acuerdo? Son correctas ambas, aunque generalmente plantearemos más bien p sub pi.
Si os fijáis, he dicho que las hipótesis se plantean siempre mediante parámetros. Por lo tanto, siempre se plantean con letras griegas. Nunca planteéis hipótesis mediante letras latinas, siempre con letras griegas de momento, ¿de acuerdo? Además de ello, la hipótesis nula, que es la creencia existente, va siempre a tener dentro de la información de la hipótesis el signo de igualdad, ¿de acuerdo? Signo de igualdad se encontrará siempre dentro de la hipótesis nula. Básicamente, en este segundo parcial, en la evidencia 4, trabajaremos con dos variables, aunque ahora para plantear los conceptos más básicos trabajaremos muchas veces con una variable, pero en el examen lo más recurrente son preguntas que hagan referencia a dos variables. Si trabajamos con una variable, por ejemplo, nos pueden preguntar, queremos demostrar si la altura en Barcelona es distinta de 170 centímetros. Entonces plantearíamos que quiero estudiar que la media, la mu, lo planteo con letras griegas, es distinto a 170. La nula siempre contiene el término igualdad, como he comentado, ¿de acuerdo? Así plantearíamos hipótesis nula alternativa. En este caso, la muestra pertenecería a una población cuya media es 170 y aquí la muestra no pertenecería, no sería conforme a una población cuya media sería 170, ¿de acuerdo? Esto trabajamos con una variable. Si trabajamos con dos, generalmente plantearemos también la nula y la alternativa. Veremos que es distinto según si trabajamos con dos qualis, dos quantis o una quanti y una quali, pero la hipótesis nula siempre hará referencia, o generalmente lo iremos viendo, a la no relación. La nula es que no hay relación y la alternativa, por el contrario, que sí habrá relación. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, si hay relación entre problemas de visión, llevar gafas y no llevar gafas, respecto a la altura, plantearé lo siguiente. La nula sería que la media de la altura de la gente que lleva gafas es igual a la media de la altura de la gente que no lleva gafas. Y la alternativa, que la media de la altura de la gente que lleva gafas es distinta a la media de la altura de la gente que no lleva gafas. El signo de igualdad puede parecer a relación, pero no, de verdad. Cuando pone igualdad, ¿qué significa? Que la altura es igual para la gente con gafas que sin gafas. Por lo tanto, el hecho de llevar gafas o no llevarlas no está influyendo, no está afectando, no provoca a la altura. Por lo tanto, diríamos que son variables independientes en ese caso. Si viésemos el término de desigualdad, ¿qué significaría? Que la altura sí que estaría dependiendo en este caso de problemas de visión. Según si llevas gafas o no llevas gafas, veríamos alturas distintas en este caso. Por lo tanto, esto indicaría la relación. Generalmente nos centraremos en la información que corresponde a dos variables. Esto es un ejemplo de una quali y una quanti. La quanti sería la altura y la quali sería problemas de visión, gafas o no gafas. Veremos luego otros ejemplos con dos variables qualis o con dos quantis, pero de momento nos centraremos en una sola variable para plantear el ejemplo, un ejemplo muy sencillo y poder resolver así la información. Ahora mismo lo que me importa es entender los distintos métodos que se pueden aplicar para resolver hipótesis y cómo luego posteriormente trabajaremos con estos métodos según el tipo de variable. Pero de momento solamente los distintos métodos. Imaginaos por favor que yo quiero demostrar que la gente en análisis de dadas no saca un 5, ¿de acuerdo? Si quiero demostrar que la gente saca una puntuación distinto a 5, esto es la alternativa y la nula sería que es igual a 5. Si yo dispusiese de la información de toda la población y supiese que es 5,2, no haría falta hacer hipótesis. Ya sabría que me encuentro seguro en el espacio de la hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Porque es distinto a 5. Así de sencillo y con un 100% de seguridad, porque conocería toda la información de la población. Pero esto no ocurrirá. Si ocurriese eso sería muy sencillo el ejercicio. Entonces, ¿qué haremos? Cogeremos una muestra y la muestra con la que trabajamos, por ejemplo, sacan en el examen un 7. Que saquen un 7, ¿quiere decir que la media es distinta a 5? No tiene por qué, ¿verdad? Puede ocurrir, por ejemplo, que en Barcelona, si la media es 170, cojamos una muestra cuya muestra tenga una media de 160. Puede ocurrir, evidentemente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando trabajemos con la media muestral, yo no podré asegurar 100% seguro que la población sea igual o distinto a 5. Pero trabajaremos con niveles de confianza, con probabilidades y márgenes de error, ¿de acuerdo? Y miraremos si el 7
se diferencia respecto al 5, la diferencia se puede considerar azarosa o por el contrario la diferencia es estadísticamente significativa. Esta es la idea, mirar si la diferencia es debida al azar o por el contrario la diferencia es estadísticamente significativa. ¿Y cómo veremos esta información? Por favor, mediante 3 métodos que ahora explicaré. Visualmente yo no puedo saberlo. Visualmente yo no sé si el 7 se diferencia respecto al 5 de forma azarosa o significativa. Es más, según el tamaño de la muestra, puede ser que cierta diferencia se considere más o menos elevada. Cuanto mayor sea la muestra, ¿qué ocurrirá? Que diferencias más pequeñas podrán llegar a ser significativas. Pero para ello, por favor, vamos a resolver este ejemplo. Tenemos esta información y yo planteo los siguientes datos. Tenemos que el nivel de confianza será 95%. Es el más recurrente y con el que trabajaremos generalmente, ¿de acuerdo? Tenemos que la media de la muestra es 7 y luego planteamos la desviación estándar de la población, que en este caso planteamos que la desviación sea 6, ¿de acuerdo? Y tenemos que la n es igual a 36. Esto es la desviación estándar y esto es el número 6. Y la n tenemos que es igual a 36. Importante, cuando conozcamos la desviación estándar de la población, si estamos trabajando con ejemplos que hacen referencia a medias, recordad que podíamos trabajar con z o con t. Si conocíamos la varianza poblacional, entonces trabajaremos, como es nuestro caso, con la información de la z. Si no hubiésemos conocido la varianza poblacional, deberíamos trabajar con la varianza muestral y en ese caso trabajaríamos con la t de student. En nuestro caso, conocemos la desviación que es 6, por lo tanto, la varianza sería 6 al cuadrado, 36. La varianza poblacional sería 36. Al conocerla, deberíamos trabajar mediante la z en este caso, porque es ejemplo de medias y conocemos la varianza. Todo esto debemos recordarlo del primer parcial, pero poco a poco iremos mirando más información. Una vez tenemos esto, voy a plantear la representación gráfica de esta información. Mirad, yo tengo en el centro el número 5, que corresponde a la media poblacional. Todo este espacio que estoy marcando aquí corresponde a la hipótesis nula, que es el espacio del nivel de confianza. Y luego tenemos la alternativa, que se encuentra en ambos costados porque es un contraste bilateral. Luego comentaremos también la información de contrastes unilaterales. Continuemos mirando la información, por favor. Tenemos que la media es 7, está por encima del 5, pero ¿dónde se encuentra el 7? ¿En la nula o en la alternativa? Pues no lo sé aún. Es lo que tenemos que descubrir ahora mismo. ¿Dónde se encuentra el 7? Importante, si nos encontramos en la hipótesis nula, no quiere decir que sea seguro esa decisión. Tendremos una probabilidad de equivocarnos. Y si me encuentro en la alternativa, lo mismo. Tendremos una probabilidad de equivocarnos. Luego comentaremos errores tipo 1 y errores tipo 2, error tipo alfa y error tipo beta, que son las probabilidades de equivocarme cuando estoy rechazando o, por el contrario, no rechazando la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Este es el objetivo, saber si me encuentro en la nula o en la alternativa. Para resolverlo, miraremos 3 métodos. Empezaremos con el primer método, que utilizaremos más que el segundo, pero menos que el tercero. El que tendremos más con diferencia de los distintos métodos será el método 3, será el primordial, el más importante de los 3, ¿de acuerdo? En el método 1, ¿qué hacemos? Calcularemos el intervalo de confianza, intervalos que ya hasta ahora hemos calculado cuando trabajamos con una variable, con 2 aún no, pero iremos viendo que cada una de las diferentes pruebas tiene un intervalo distinto. Aunque la idea será la misma, miraremos si el intervalo incluye el parámetro. Si el intervalo incluye el parámetro, entonces no rechazo la hipótesis nula. Si el intervalo no incluye el parámetro, entonces, si no lo incluye el parámetro, es cuando sí que rechazaría la hipótesis nula. Si el intervalo incluye parámetro, no rechazo. Si el intervalo no incluye el parámetro, es cuando rechazamos la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué miraremos? El intervalo de confianza es de la muestra hacia la población. Miraremos el intervalo del 7. Si el intervalo del 7 incluyese el 5, entonces, como lo incluye, no rechazaría. Si el intervalo no incluye el 5, es cuando rechazaré la hipótesis nula. Así de sencillo. Este método se puede aplicar solamente cuando hagamos contrastes bilaterales, como el que ahora voy a plantear, ¿de acuerdo?
cuando estoy planteando ahora mismo. Entonces, intervalo de confianza, para buscar la media, tenemos la siguiente información. Planteamos la media muestral más menos z alfa medios o 1 menos alfa medios, es indistinto, multiplicado por sigma entre raíz de n. Recordad que el error estándar, que es sigma entre raíz de n, también se podría plantear como la raíz de la varianza entre n. Me es indistinto como lo planteéis, ¿de acuerdo? Y planteamos la media muestral, que es 7, más menos z alfa medios. Recordad, si el nivel de confianza es 95%, alfa sería 0,05 y alfa medios 0,025. Puedo ir a las tablas que están al final del dossier y buscar dentro de las tablas el 0,025 o, si preferís, el 0,975, que sería 1 menos alfa medios. Me es indistinto. Si buscamos dentro el 0,025, encontraréis menos 1,96. Si buscamos el 0,975, encontraríamos el 1,96. Como es más menos, me es indistinto, planteo 1,96. Multiplicado por sigma, que en este caso es 6, entre raíz de 36. Así es como resolveríamos esta información, obteniendo en este caso que el valor inferior es 5,04 y el superior sería 8,96. Así obtenemos ambos valores. Por lo tanto, con esta información, por favor, este intervalo incluye o no incluye el 5. Evidentemente el 5 no está incluido, por lo tanto, rechazaríamos la hipótesis nula. Veremos que con los tres métodos la decisión que tomamos será la misma, ¿de acuerdo? En este caso, si con el método 1 rechazo, con los 3 rechazaré. Siempre que trabajemos con contrastes bilaterales. Si el contraste fuese uni, esta información ya no sería correcta. El método 1 no se podría aplicar, ¿de acuerdo? Segundo caso, vamos a comparar las fronteras, que ahora explicaré cómo se buscan, con la información correspondiente al estadístico de contraste. El estadístico de contraste es una fórmula que iremos aplicando de forma distinta según las variables con las que trabajemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esta información? En este caso, buscaríamos las fronteras, en primer término, que se buscan siempre en las tablas estadísticas. Las fronteras se buscan en las tablas, ¿de acuerdo? Y el estadístico de contraste sería una fórmula, que luego explicaré. En el caso de las tablas, ¿qué haremos? Estamos trabajando con la distribución normal. Entonces, estandarizamos la información. En la distribución estandarizada, el centro es el 0, como bien sabemos, ¿de acuerdo? Tengo que buscar cuáles son los dos valores que limitan el espacio de la hipótesis nula. Como sabemos que en el centro tenemos el 95% de los casos, aquí tendremos 0,025 y aquí 0,025. Buscamos el valor que deja por debajo 0,025 y el que deja por debajo 0,975. Buscamos estos dos valores, por favor. Si vamos a las tablas de la normal, que tenemos en la parte final del dossier, el valor que deja por debajo 0,025 es el menos 1,96 y el que deja por debajo 0,975 es el 1,96. Si alguien tiene dificultades al buscar estos valores de las tablas, que me lo diga, pero es básicamente buscar dentro de las tablas el valor correspondiente a la probabilidad 0,025 y mirar qué z corresponde a esta información, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Buscar nuestro estadístico de contraste. En este caso, el estadístico de contraste nuestro es la z, que estamos trabajando con la z. Esta z ya veréis que según si trabajamos, si trabajamos con una variable quanti, una quali, dos qualis, en distintos casos se calcula de forma distinta. En este caso, si trabajamos con solamente una variable y es una variable cuantitativa, la fórmula es la siguiente. Plantearemos la media muestral menos media poblacional entre la desviación dividido entre raíz de n. Así es como plantearíamos la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, si el estadístico de contraste fuese inferior a la frontera inferior, todo esto es cuando trabajemos con contrastes bilaterales, que será lo más recurrente en el examen, luego explicaré cómo se plantearía si fuese un contraste uni. En este caso,
lo que haríamos sería lo siguiente. Si el estadístico de contraste es menor a la frontera inferior, rechazo hipótesis nula, porque me encontraría por aquí abajo y rechazaría la hipótesis nula. Si el estadístico de contraste es mayor o igual a la frontera inferior y menor o igual a la frontera superior, no rechazo la hipótesis nula. Me encontraría entre este y este valor y no rechazaríamos la hipótesis nula. Si el estadístico de contraste fuese superior a la frontera superior, rechazo la hipótesis nula, si me encuentro por aquí. Entonces, busquemos el estadístico. Este método 2 es el que trabajaréis menos, pero como con el método 3 también utilizamos la información del estadístico, por ese motivo lo explico, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos el estadístico. Media muestral, ¿cuánto vale? 7. Media poblacional, 5. La sigma es 6 entre raíz de 36. Si hacemos cálculos, me quedará que la z vale 2. ¿Dónde colocamos la z? Pues por encima del 1,96, hecho que me lleva a rechazar la hipótesis nula. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Así buscamos la información del estadístico de contraste y se compara con esta información. Pero generalmente lo que haremos siempre será buscar la significación, el grado de significación del estadístico de contraste. Una vez tengamos, como en nuestro caso, que el estadístico de contraste calculado con la z es 2, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos o podemos buscar la significación. La significación es la probabilidad condicional asociada a este valor, que esté a este valor o más alejado del centro. Esta significación la compararemos con alfa, ¿de acuerdo? Sabemos que alfa es el complementario del nivel de confianza. Si el nivel de confianza es 95%, alfa sería 0,05, es decir, el 5%, ¿verdad? ¿Y qué haremos? Haremos lo siguiente, mirad. Yo tengo en este caso esta información. Tenemos la distribución normal y sabemos que si el contraste es bi, todo esto para contrastes bilaterales, tenemos que un espacio de 0,025 aquí arriba y 0,025 aquí en la parte inferior, ¿de acuerdo? Tenemos así distribuida la variable. Entonces buscaremos el número 2 en las tablas. Yo no sé dónde lo coloco. Sé que aquí está el 0, entonces sé que está por encima del 0, pero no sé si está aquí, aquí o aquí. Buscaremos la probabilidad asociada al número 2 hacia el extremo más cercano. En este caso, el extremo más cercano es el superior. Y esta probabilidad que tengamos la multiplicaremos por 2, ¿de acuerdo? La probabilidad hacia el extremo más cercano se multiplicará por 2. En las tablas de Stata os aparecen siempre 3 probabilidades. Os aparece la probabilidad por encima del valor que estamos estudiando, que será esta de aquí, la probabilidad por debajo, que sería esta, y cogeremos siempre la más pequeña de las dos, la multiplicaremos por 2 y nos dará la información de lo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Repito, cuando tengamos el estadístico de contraste, puedo buscar la probabilidad hacia el extremo superior o hacia el extremo inferior. En este caso, siempre aparece aquí la parte superior y aquí la probabilidad de la parte inferior. La más pequeña de las dos, en este caso esta de aquí, la multiplicaríamos por 2, ¿de acuerdo? Así es como resolvemos y a esto de aquí corresponde al grado de significación. Esta información del centro correspondería al grado de significación, que es lo que debemos comparar con alfa. Cuando tengamos esta información, si el grado de significación fuese menor a alfa, rechazaríamos la hipótesis nula. Si el grado de significación fuese mayor o igual a alfa, no rechazamos la hipótesis nula. Así de sencillo es como se resuelve con el método 3, que será el fundamental para el examen, ¿de acuerdo? Para que lo veamos bien, tengo que la z es 2. ¿Qué hacemos? Buscamos la probabilidad. Si vamos a las tablas y buscamos donde confluyen el 2,00, mirad, es 0,9772. Siempre me da la parte inferior, 0,9772. Por lo tanto, la parte superior sería 0,0228, ¿verdad? El más pequeño de los dos, que en este caso evidentemente es 0,0228, se multiplica por 2, ¿de acuerdo? Esta probabilidad se multiplica por 2, 0,0456, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, 0,0456 es el grado de significación y es lo que debemos comparar con alfa. En este caso, alfa, ¿cuánto vale, por favor? 0,05. Es innegable que 0,0456
es menor a 0,05, hecho que me lleva a rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, en este caso, rechazaríamos la hipótesis nula. Esta es la conclusión a la que llegamos mediante este ejercicio. Una vez tenemos esto, el siguiente paso sería ya resolver y explicar las conclusiones de esta información, pero eso lo explicaremos adelante. Ahora solamente quería que viésemos los 3 posibles métodos para resolver hipótesis. El fundamental, el tercero. El primero me lo preguntan a veces, el segundo nunca, pero me sirve para entender qué estoy buscando. La significación surge a partir de buscar el estadístico de contraste y su probabilidad, su significación asociada. Una vez tenemos esto, hemos hecho este ejemplo, como habéis visto, con los 3 métodos llegamos a la misma conclusión, seguidamente vamos a mirar la información de los errores. He comentado anteriormente que no siempre podré decir 100% seguro ningún tipo de decisión. Una vez rechazo hipótesis nula, puede que me esté equivocando. Si no rechazo, también puedo equivocarme, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo estoy rechazando la hipótesis nula, tengo 2 opciones. Estar acertando, quería poner aquí, perdonad, acertar, que realmente rechazo cuando debería hacerlo, o me estoy equivocando. Si me estoy equivocando, estaré cometiendo el error tipo 1, también denominado error tipo alfa. El error tipo alfa es la probabilidad que tengo de equivocarme cuando estoy rechazando hipótesis nula. Al rechazar hipótesis nula, la probabilidad de equivocarme. Eso corresponde al error tipo 1 o error tipo alfa. Este error tipo 1 o alfa corresponde a la significación. Es decir, la significación, cuando estoy rechazando la hipótesis nula, solo cuando la rechazo, corresponde a la probabilidad que tengo de equivocarme al estar tomando dicha decisión, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la posibilidad de no rechazar hipótesis nula. Si no rechazamos la hipótesis nula, tengo también 2 opciones. Estar acertando, perfecto, no rechazo y así es como debería ser, o estar equivocándome. Si me equivoco, estaré cometiendo el error tipo 2 o beta. Este valor no nos indica cómo se calcula, pero hay que entenderlo conceptualmente hablando. El error tipo 2 o beta corresponde a la probabilidad de equivocarme cuando no rechazo hipótesis nula. Por eso decía que no pueden coexistir. Si existe error tipo 1, no puede existir error tipo 2. ¿Por qué? Porque las hipótesis son complementarias. Es imposible que al mismo tiempo esté rechazando hipótesis nula y que no la rechace. Es decir, o la rechazo o no lo hago. Por lo tanto, si la rechazase, podría cometer error tipo 1. Si no, podría cometer error tipo 2. Pero que los dos existan al mismo tiempo es inviable, es imposible, ¿de acuerdo? Esto respecto a la información correspondiente a los errores. Una vez visto esto, y ya para finalizar también esta información más conceptual teórica, veamos la idea de contraste bi y contraste uni. En el examen, el 99% de las preguntas que he visto siempre son de contrastes bis. Uni os lo comentan, pero generalmente prácticamente nunca lo hacéis. Aún así, quiero plantear ahora mismo la información de un contraste unilateral, para que se vea la diferencia, ¿de acuerdo? Este de ahí estamos planteando era un contraste bilateral. Teníamos la hipótesis nula, la alternativa, y tendríamos en las tablas de Stata las 3 probabilidades. Esta de aquí correspondería al grado de significación. Tan sencillo como esto. Si yo tengo la tabla de Stata, comparo la del centro con el alfa y determino si rechazo o acepto hipótesis nula. Pero a veces puede ser que tenga contrastes unilaterales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un contraste unilateral sería, quiero demostrar que la gente saca menos de un 5. Gente saca menos de un 5. La nula siempre contiene el igual mayor o igual a 5. El igual siempre la hipótesis nula. En este caso, ¿qué ocurriría? Que yo quiero demostrar que la gente saca menos de un 5. Aquí tendríamos la alternativa y toda esta información sería la nula. Entonces, aquí tendríamos todo el alfa. Si estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, aquí tendríamos todo el espacio de 0,05, ¿de acuerdo? En estos casos, dispondríamos también de las 3 probabilidades, pero para resolver este tipo de ejercicios no comparamos la del medio, compararíamos la menor. Si tenemos que es menor a 5, compararíamos esta probabilidad directamente con 0,05 y así determinaríamos si rechazamos o no la hipótesis nula. Pero puedo tener otro ejemplo
correspondiente a contraste unilateral. Repito, uni de un lateral, bilateral, dos laterales de la alternativa, como podemos comprobar. Que podría ser, por ejemplo, que me digan, quiero demostrar que la media es mayor a 5. Si me dice que quiero demostrar que la gente saca más de un 5, la nula sería menor o igual a 5. Y plantearía lo siguiente, tendríamos aquí el 5 y aquí la hipótesis alternativa, mayor a 5, ¿de acuerdo? Tendríamos todo el alfa también por aquí. Y aquí, si disponemos de las tres probabilidades que aparecen mediante el stata, tendríamos que fijarnos en esta de aquí. Directamente, la de la parte superior es la que compararíamos con alfa para determinar si rechazo o no la hipótesis nula. Entonces, generalmente, trabajaremos con esta de aquí, si el contraste es bi, pero si fuese uni, trabajaríamos con esta información. Si el contraste es uni, esta información queda descartada. El intervalo de confianza no se puede aplicar para resolver. Y el método 2 tampoco me serviría como está planteado. ¿Por qué? Pues solo tendría una frontera. Si está por debajo de esta frontera, alternativa, por encima nula. Y aquí al revés, por debajo de la frontera nula, por encima alternativa. Si trabajamos, por ejemplo, con un nivel de confianza del 95%, no será 1,96 si el contraste fuese uni. ¿Por qué no sería 1,96? Tendríamos que pensar, por favor, y dejar el valor, estudiar el valor que deja por debajo el 95%, porque deja por encima todo el alfa, 0,05. Y si buscamos el valor que deja por debajo el 0,95, encontramos que está justo entre 2. Por lo tanto, diríamos que la frontera es 1,645. En este caso, la frontera sería 1,645. Si el estadístico de contraste fuese mayor a este valor, me encontraría en la alternativa. Si el estadístico de contraste fuese menor a este valor, me encontraría en la nula. Así es como resolveríamos contrastes uni, pero repito, uni me importa mucho menos, porque generalmente casi siempre nos preguntarán por contrastes bilaterales, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, vamos a plantear el distinto proceso que podemos seguir siempre, ¿de acuerdo?, para resolver hipótesis. Esto es fundamental y deberíamos seguirlo siempre. Son 8 pasos que deberemos seguir para realizar cualquier tipo de hipótesis. Esto que he explicado aquí de 1, 2, 3 son 3 métodos distintos, ¿de acuerdo? Puedo aplicar uno, el otro o el tercero. Pero estos 8 pasos tendremos que plantearlos siempre, ¿de acuerdo? Plantearemos siempre estos 8 pasos. En primer término, planteamos siempre las hipótesis. Primer paso corresponde siempre a plantear las hipótesis. El segundo paso es la descripción de las hipótesis. ¿Qué quiere decir? Si yo planteaba media igual a 170 y la alternativa media distinto a 170, es explicar el significado de esta información. ¿Qué significa que la media sea igual a 170? Pues que la muestra provendrá o proviene de una población cuya media es 170. Esto, que la muestra no proviene de una población cuya media es 170. Es explicar el significado. O lo que decía antes, con 2 variables, si hay relación o no hay relación, ¿de acuerdo? Primero hipótesis, luego la descripción, la explicación. Luego 3, el modelo que estamos utilizando. Para ello, por favor, para explicar el modelo, quiero que vayamos un segundo a la página 5, parte inferior del dossier, por favor. Para explicar el modelo, vayamos a la página 5, parte inferior. En este caso, ¿qué ocurre? Que tenemos el modelo. Tendremos 4 posibles pruebas de contraste de hipótesis. Bondad de ajuste, conformidad, independencia u homogeneidad, ¿de acuerdo? Voy a explicarlo ya. Eso es lo que indicaremos en este tercer punto. ¿Qué tipo de modelo? Y tenemos estas 4 alternativas. En primer término, la prueba de bondad de ajuste es analizar, prueba de bondad de ajuste generalmente es con solamente una variable, es lo más recurrente, y es ver qué tipo de distribución tiene la variable. Puedo estudiar si la variable tiene una distribución normal, o si la variable tiene distribución binomial, o distintos tipos de distribuciones. Entonces, la hipótesis nula será que la variable sí que tiene la distribución que estamos indicando y la alternativa que la variable no se distribuye según la ley que estamos planteando. Por ejemplo, una variable me preguntan, ¿se distribuye según la ley normal?
La nula sería que sí que se distribuye según la ley normal o binomial y la alternativa que no, ¿de acuerdo? Así es lo que estas pruebas son las que hacen referencia a pruebas de bondad de ajuste. Básicamente solamente veréis pruebas de Shapiro-Wilk o pruebas de Kolmogorov-Smirnov. Básicamente Shapiro-Wilk son las únicas que miraréis de bondad de ajuste. Y lo veremos ya en el tema 6, eso, ¿de acuerdo? Seguidamente, tenemos pruebas de conformidad. Las pruebas de conformidad son también de una sola variable y es analizar si la muestra es conforme a una población indicada. Vamos a mirar si la muestra es representativa, es conforme de una población. Esas serán pruebas de conformidad, ¿de acuerdo? Luego tenemos la parte más complicada, que serán pruebas de independencia y homogeneidad. Con ambas, tanto pruebas de independencia como homogeneidad, trabajaremos siempre con dos variables. La diferencia básica es que en prueba de independencia, la relación es simétrica. No habrá una variable dependiente y una independiente. Estudiaremos solamente la relación entre ambas. En cambio, en pruebas de homogeneidad, la relación será asimétrica. Miraremos que habrá una independiente que afecta, determina, influye sobre la variable dependiente. Pruebas de homogeneidad, relación asimétrica. Tendremos la idea de una independiente y una dependiente. En pruebas de independencia, no. Tendremos solamente la relación de forma simétrica entre dos variables, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los 4 tipos que me puedo encontrar. Para que lo veamos todo el mundo bien, id por favor a la página 6 del dossier. En la página 6 tenemos el ejemplo 5 y me dice, indica el tipo de contraste de hipótesis de las siguientes hipótesis. La A me dice, ¿el sexo tiene efecto sobre la prevalencia de los trastornos de alimentación en la población origen de la muestra? Me pregunta si el sexo influye en el trastorno de alimentación. Entonces, en este caso, evidentemente, estamos hablando de cómo una variable afecta sobre otra. Son dos variables y no estudio la relación, estudio cómo una afecta sobre otra. Es una relación asimétrica. Por lo tanto, sería una prueba, sin duda, de homogeneidad. La siguiente, ¿la edad se distribuye según la ley normal? Si me preguntas algún tipo de distribución, no hay duda que sería prueba de bondad de ajuste. La siguiente, la depresión y la inteligencia, dos variables otra vez, ¿están relacionadas en la población? Claro, si me dijese, ¿la depresión influye sobre la inteligencia? Ahí hablaríamos de una prueba de homogeneidad. Pero como me pregunta la relación entre las dos, únicamente relación simétrica, por lo tanto, prueba de independencia, ¿de acuerdo? Y la D de Dinamarca me dice, a partir del conocimiento de las notas obtenidas por un grupo de estudiantes, se puede considerar esta muestra representativa de la población en cuanto a las notas. Una sola variable, que son las notas, y miramos si la muestra es conforme, es representativa de la población. Esto es lo que hacemos en el punto 3, decidir con qué modelo estamos trabajando, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, volvemos otra vez, por favor, a los diferentes pasos. Estábamos en el paso 3, ahora me voy al paso 4. Paso 4 lo comentaremos siempre y son las condiciones de aplicación, ¿de acuerdo? Paso 4 son las condiciones de aplicación. Ya veremos, y como sabéis ya en el parcial, según qué tipo de pruebas haremos unas condiciones u otras y tendremos que saber aplicar cada una de ellas. Paso 5 es el cálculo del estadístico de contraste. Lo que comentábamos. Veréis que el estadístico se calcula de forma distinta según cada ejemplo. Ahora plantearé, si trabajamos con pruebas de conformidad, qué diferentes ejercicios podemos plantearnos, ¿de acuerdo? Punto 6. El grado de significación, ¿de acuerdo? La significación, que es lo que comentábamos, que es en las tablas de Stata generalmente el que aparece en el centro. Punto 7. Corresponde a la decisión estadística. La decisión estadística, que es básicamente determinar si rechazo o no la hipótesis nula. Básicamente esto. Decidimos rechazar o no la hipótesis nula a partir de comparar significación con alfa. Esta parte de aquí, la decisión, se puede hacer con el método 1, 2 y 3. Generalmente, lo más recurrente, como he dicho más de una vez, es aplicar el método 3, pero se podrían aplicar los 3 métodos para tomar la decisión estadística, ¿de acuerdo? Y el último punto, el 8, son las conclusiones
estadísticas y las conclusiones aplicadas, ¿de acuerdo? Lo que esto aplica o conlleva en nuestro ejercicio. Conclusiones estadísticas y aplicadas. Aquí también estudiaremos, por ejemplo, la intensidad de la relación. Si estamos trabajando con dos variables y determinamos que sí hay relación, podré estudiar cómo es de intensa esta relación. Y todo yo lo haría ya en el punto número 8, ¿de acuerdo? Estos 8 pasos los seguiremos siempre para resolver cualquier tipo de hipótesis. Cualquiera que hagamos, seguiremos siempre estos 8 pasos. ¿Esta información es importante? Sinceramente no mucho, porque el examen es un examen tipo test, entonces no tendremos que ir estos 8 pasos. Pero para entender al principio el concepto y saber cada uno de los diferentes apartados es primordial irnos acostumbrándonos e ir haciendo siempre estos 8 pasos, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, y antes de plantear un ejemplo todos juntos, os comento también la siguiente información. Mirad. Vamos a plantear la información que hace referencia a las diferentes pruebas de hipótesis cuando trabajemos con una sola variable. Cuando trabajamos con pruebas de conformidad, ¿cómo resolveremos estos tipos de hipótesis? Repito, prueba de conformidad de una sola variable, evidentemente. Entonces tendremos que la variable puede ser una variable cualitativa o puede ser variable cuantitativa. Evidentemente tenemos las dos alternativas. Quali o quanti. Si la variable fuese una variable cualitativa, recordad que las condiciones de aplicación eran que n por pi debía ser mayor o igual a 5 y n por 1 menos pi también mayor o igual a 5. Se debían cumplir ambos supuestos. Si se cumplían, podríamos trabajar con la distribución normal, con la z. En estos casos, si planteamos un contraste bilateral, la hipótesis 1 será que la pi será igual a una proporción y la alternativa que la pi será distinto a esta proporción, ¿de acuerdo? Así planteamos contraste bilateral, hipótesis nula y alternativa. Y si planteamos estos métodos para resolver la información con el método 1, que se puede resolver generalmente con el 3, pero planteo toda la información, el intervalo de confianza que aplicaríamos para buscar la proporción poblacional sería proporción muestral más menos zeta alfa medios, todo ello por la proporción muestral 1 menos proporción muestral entre n. Esta es la fórmula que aplicaríamos, que ya conocemos de intervalos, para resolver la información mediante el método 1. Si trabajamos con el método 2 o el método 3, hay que buscar el estadístico de contraste, que aquí será la z, y sería proporción muestral menos proporción poblacional entre la raíz de la proporción poblacional por 1 menos proporción poblacional entre n. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Todo ello, repito, si hablamos de una sola variable, prueba de conformidad, y la variable es una variable cualitativa. Esto lo veremos con tranquilidad en la información del principio del tema 5. Por lo tanto, hoy lo explico, pero solo las ideas básicas, luego ya en siguientes clases miraremos con más tranquilidad esta información. Si la variable fuese quanti, como bien sabemos, tendremos que analizar si conocemos o desconocemos la varianza poblacional. Sea como sea, en cualquiera de los dos casos, la hipótesis nula sería que la media es igual a A y la alternativa que la media es distinto de A, ¿de acuerdo? En ambos casos, conozcamos o no conozcamos varianza, el planteamiento de hipótesis bilaterales es el mismo. Media igual a un valor, media distinto a un valor, como he hecho antes, ¿de acuerdo? En estos casos, si conocemos la varianza, trabajaremos con la z, si no, con la t de student. Todo esto, evidentemente, si se cumplen las condiciones de aplicación. En este caso, las condiciones serán que me dijesen que la variable sigue la n normal, o en su defecto, si eso no lo conociese, que la n sea mayor a 30 o igual, ¿de acuerdo? Condición de aplicación, que la variable se distribuya según la ley normal, o si eso no lo conociese, que la n sea mayor o igual a 30. Así es como plantearíamos que se cumplen condiciones y luego miramos si conocemos o no conocemos la varianza poblacional. Si conocemos la varianza, trabajaremos con z, y con z el método 1 sería el intervalo de confianza, que correspondería a la media muestral más menos z alfa medios multiplicado por sigma entre raíz de n. Esta es la fórmula que aplicamos
para resolver este tipo de ejercicios mediante el método 1, pero generalmente tendremos que resolverlo con los métodos 2 o 3. El 3 será el primordial. Y aquí sería z, que es la fórmula que he aplicado antes. Media muestral menos media poblacional entre sigma raíz de n. Será primordial que has trabajado solamente con una variable. Luego trabajaremos con dos variables y diferente ejercicio en cada caso. Entonces se irá complicando. Hay que tener un esquema muy mental en la cabeza de qué tipo de ejercicios puedo plantear y cómo se resuelven en cada caso, según el tipo de variables, ¿de acuerdo? Y luego tenemos si trabajamos con la t de student. Si trabajamos con la t, el intervalo de confianza sería media muestral más menos t de student n-1 alfa medios por s entre raíz de n. Así buscaríamos, así resolveríamos mediante el método 1. Mediante los métodos 2 o 3 buscaríamos el estadístico de contraste, que sería la misma fórmula que he planteado mediante la z, pero en este caso con s en vez de con sigma, ¿de acuerdo? Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. Una vez visto esto, por favor, vamos a plantear un ejemplo para que todo el mundo veamos bien cómo funciona este tipo de ejercicios. Vayamos, por favor, a la página 3 del dossier. Y vamos a leer todos juntos el ejemplo 1. Me dice, suponemos que con relación a un test de depresión solo conocemos que la población de adultos presenta una media de 57. Tenemos que la población de adultos presenta una media de 57 y una varianza poblacional igual a 100, ¿de acuerdo? Dice, cogemos una muestra de 31 candidatos, ¿de acuerdo? Que presenta una muestra de 31 candidatos, que presenta una media de 62. Conociendo que la densidad de la población, origen de la muestra, en la población de candidatos, no se ve modificada, ¿vale? Esta es la población general. Y luego tenemos una subpoblación, que es la población de candidatos. De esta población de candidatos yo no conozco la media, pero sé que la varianza se mantiene igual, que la varianza es 100. Y de esta subpoblación cogemos una muestra, formado por 31 sujetos. Y yo quiero saber si la media de esta población de candidatos es igual a 57. Y plantearíamos, hipótesis nula, primero, que la media es igual a 57. Y la alternativa, que la media es distinta a 57. Esto es lo que planteamos porque quiero saber si esta muestra que pertenece a la población de candidatos tiene la misma media o distinta a la general, igual o distinto a 57, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, el siguiente paso, por favor, ¿cuál sería? Determinar la descripción. Descripción, la nula sería que la muestra proviene de la población de candidatos cuya población tiene la misma media que la población general. Sería la hipótesis nula. Y la alternativa, que la muestra proviene de la población de candidatos cuya población es distinta, la media de autoestima, de depresión, respecto a la población general. Nula, que será igual, alternativa distinta, pero hay que explicarlo. Hay que saber explicar la información siempre, ¿de acuerdo? Esto sería el segundo punto. El tercero es el modelo. En este caso no hay duda. Miramos una prueba de conformidad. Si la muestra es conforme a una población, en este caso cuya media es 57. El 4, las condiciones de aplicación, ¿de acuerdo? Ahora lo hago rápido porque esto ya lo hemos hecho, pero luego cuando hagamos ejemplos nuevos será siempre la información toda muy bien explicada, ¿de acuerdo? Ahora lo comento rápido para que tengamos la idea. 4, condiciones de aplicación. En este caso, por favor, ¿cuáles son las condiciones de aplicación? Pues que la variable se distribuya según la ley normal. ¿Me dice el enunciado que la variable sea normal? No me comenta nada de ello, pero sí que puedo fijarme, por favor, en la n. Si la n es como mínimo de 30, podemos indicar que se distribuirá según la ley normal. Y en este caso es 31, no hay duda. La variable se distribuye según la ley normal, por lo tanto, se cumple la condición de aplicación. 5. Por eso no he borrado esto y lo he hecho más lentamente, porque me interesaba llegar a este punto. El 5 era el cálculo del estadístico de contraste. En este caso, estamos trabajando en una variable, sobre la prueba de conformidad. Hay que diferenciar si
Conocemos en este caso, ¿es variable quali o variable quanti? No hay duda que en este caso es una variable cuantitativa, es la de presión estudiada de forma numérica, mediante un test. ¿Conocemos la varianza o no la conocemos? Sí que la conocemos porque me dicen que la varianza de población de candidatos es la misma que la población general, es 100. Entonces sí que la conocemos. Como la conocemos, trabajaremos con la Z. Si no, hubiéramos tenido que trabajar con la T de student, ¿de acuerdo? El intervalo de confianza lo podría aplicar, sería esta fórmula, media muestral, que aquí es 62, ¿verdad? Más menos 1,96 multiplicado por 10 entre raíz de 31. Si hiciese esto, encontraríamos el intervalo, que aquí, si os fijáis, el intervalo fluctúa entre 58,4798 hasta 65,52. En este caso, el intervalo incluye el parámetro, el 57. No, por lo tanto, rechazaremos la hipótesis nula. Esto si hubiera trabajado con el método 1, pero no es el caso, ¿de acuerdo? Seguidamente, buscamos el estadístico de contraste, que es la media muestral menos media poblacional. 62 menos 57 entre 10 dividido raíz de 31. Y esto me dará 2,7839. Si os fijáis, por favor, en la tabla Stata, la primera fila me da la información correspondiente para el cálculo del intervalo de confianza. Me da el número de observaciones, que son 31, la media de la muestra, que es 62, el error estándar, que os pone que es 1,796, que error estándar, como bien sabemos, es la raíz de la varianza entre n, o lo que es lo mismo, desviación raíz de n, podría plantear la varianza, que sería 100 entre 31 o 10 entre raíz de 31. Sea como sea, obtendremos 1,796053. Luego tengo la desviación estándar, que sería 10 en este caso, ¿de acuerdo? Como podemos comprobar, desviación estándar correspondería a 10. Y luego el intervalo, que es lo que ya he comentado anteriormente. Y justo debajo tenemos la z, que z, si hiciésemos los cálculos, 62 menos 57 entre 10 dividido raíz de 31, me daría 2,7839, ¿de acuerdo? Podría compararlo con las fronteras, que como el nivel de confianza es 95%, sería menos 1,96 y 1,96. Pero generalmente lo que haremos será ir al punto 6. Así he encontrado el estadístico de contraste, me voy al punto 6, que es la significación. Y en las tablas, mirad, tenemos las tres probabilidades, ¿de acuerdo? La que está por la parte superior, la de la parte inferior y la del centro. Me fijaré en la del centro, pero por si en el examen apareciesen espacios vacíos, deberíamos saber llenarlo. Yo recomiendo, por favor, que toda esta información sepáis de dónde sale a partir del enunciado. Deberíamos saberlo bien. Vale, esto sale de aquí, esta parte sale de aquí. Todo esto deberíamos saber entenderlo solamente leyendo la información del enunciado. Entonces, las probabilidades, ¿cómo funcionan? Por favor, de la siguiente forma, mirad. En este caso, tenemos la información correspondiente a el 2, en la distribución normal, aquí tengo el 0 y tengo el 2,78. Entonces, me voy a las tablas, por favor, a las tablas de la distribución normal y buscamos, por favor, el 2,78. Si lo buscamos, el 2,78 deja por encima suyo, por debajo suyo, 0,9973. Por aquí deja 0,9973. Por lo tanto, por la parte superior dejará 1 menos esto, 0,0027. Esto es lo que deja por encima y por debajo mirando en las tablas. Esto, por si acaso, deberíamos saber hacerlo. Esta de aquí será la parte inferior, la parte superior. ¿Y qué hacemos? El más pequeño de los dos, que en este caso será este, lo multiplicamos por 2. Entonces tendríamos aquí el 0,9973 y aquí el 0,0027. Este multiplicado por 2, porque es el pequeño en este caso, me daría 0,0054, si no me equivoco. Por lo tanto, 0,0054 es la significación, que sería el punto 6.
Hasta aquí encontramos la significación. El punto 7 correspondería a comparar la significación con alfa para tomar la decisión estadística, que ya la he tomado anteriormente, ya la sé, pero bueno, igualmente. 0,0054 es evidentemente menor a 0,05, que es el alfa correspondiente, hecho que me lleva a rechazar la hipótesis nula. Decisión estadística es que rechazamos la hipótesis nula. Y por último, las conclusiones. Aquí en este caso no tiene sentido mirar la intensidad de la relación, porque no estoy estudiando la relación entre dos variables. Aquí explicaríamos que esta muestra que proviene de la población de candidatos no corresponde, no es conforme, no es la misma que la media poblacional general. Es decir, la depresión es distinta en gente que es candidata que en la población en genérico. Vemos que los resultados no son equiparables, ¿de acuerdo? Ya que la población de candidatos o la muestra de candidatos pertenece a una población con una media distinta a la población general. Esa es la conclusión que debíamos extraer. Básicamente la conclusión del 8 es responder la información que hemos planteado bien en el punto 2, que correspondía a la descripción. Una vez visto esto, hemos visto un ejemplo con los distintos pasos. Repito, he ido rápido porque este es el tema 4. El tema 4 me interesa hacerlo relativamente rápido. Solamente quiero que veamos bien aspectos básicos que iremos analizando en los distintos temas siguientes, ¿de acuerdo? Pero antes de acabar esta información, quiero que veamos rápidamente los ejemplos 2 y 3. El ejemplo 2 está seguidamente. Me dice, existe la creencia de que la asignatura la aprueba el 50%. De nuestro grupo de 20 amigos aprueban 6. ¿Es suficiente para demostrar que es falso? Entonces tendremos hipótesis nula. Aquí estamos trabajando con una variable cualitativa, porque es la proporción o porcentaje de gente que aprueba. Trabajamos con esta información. La pi es igual a 0,5 y quiero demostrar que esto es falso, que aprueba distinto, ¿de acuerdo? Entonces la alternativa es que la pi es distinto a 0,5. Así es como plantearíamos esta información. La nula es que la muestra es conforme a una población cuyo porcentaje de aprobados es el 50%, y la alternativa que la muestra no es conforme a una población cuyo porcentaje de aprobados será del 50%. Esto sería punto 1 y la 2 en la descripción que ya he comentado. Punto 3, modelo. Trabajamos con solo una variable, estamos mirando si la muestra es conforme a una población, prueba de conformidad. Punto 4, condiciones de aplicación. N, que en este caso es 20, pues tenemos 20 individuos, por 0,5, y 20 por 1 menos 0,5 es mayor o igual a 5. Evidentemente sí, es decir, en los dos casos se cumple la condición. Punto 5, cálculo del estadístico de contraste. En este caso plantearíamos este estadístico. La Z correspondería a proporción muestral. ¿Cuánta gente aprueba? Me dicen que aprueban 6 de 20. Esto, si no me equivoco, es 0,3. Entonces plantearíamos 0,3 menos 0,5 entre 0,5, 1 menos 0,5, todo ello entre n, que es 20. Y así obtendríamos que la z tiene un valor de menos 1,79 prácticamente, ¿de acuerdo? Así es como buscaríamos la z. Con esta información también podría buscar el intervalo de confianza. 0,3 más menos 1,96 por la raíz de 0,3 por 1 menos 0,3 entre 20. No será igual, porque aquí no está calculado con Walt, pero será prácticamente parecido al que aquí veis. Aquí veis de 0,0991 a 0,5008. Repito, no será igual, pero será parecido. No sería este, ¿eh? Este no sirve porque tendría que poner Walt, ¿de acuerdo? Si pudiese que el intervalo está buscado con el método de Walt, sería que nosotros trabajamos. Entonces, en este caso, lo que aquí aparece no es correcto. No se podría mirar de forma segura con esta información. Entonces, pero repito, en el examen generalmente nos pondrán el método Walt. Tenemos la z, que es menos 1,79, y seguidamente, ¿qué haríamos? Miraríamos la información del paso 6, que es el grado de significación. Mirad, aquí os aparece, pero es lo que decía anteriormente. Si estamos trabajando con la z y tenemos el menos 1,79, tendremos el espacio inferior,
el del centro y el superior. En este caso, el inferior será el más pequeño de todos. Bueno, más pequeño que este, ¿de acuerdo? Entonces, lo multiplicamos por 2 luego. Podemos ir a las tablas de la normal y buscar el menos 1,79 y nos da, si os fijáis, 0,0367. Es parecido, no exacto, pero es parecido. Aquí os pone 0,0368, ¿de acuerdo? La diferencia es mínima, pero que sepáis que se podría buscar de esa forma. Y luego, no es exactamente igual, pero aquí pone que la z es menos 1,7889. Por lo tanto, no es exactamente el mismo valor. Es parecido, pero no exactamente el mismo que menos 1,79, que es lo que yo he buscado en las tablas, ¿de acuerdo? El complementario sería 1 menos esto, ¿verdad? Que es 0,9632. Y este pequeño multiplicado por 2 nos daría 0,0736. Evidentemente, este grado de significación es mayor a alfa, hecho que me lleva a no rechazar la hipótesis nula. Esto es lo que plantearíamos con el punto 6 y el punto 7. El 6 es el grado de significación y el 7 es la decisión estadística. Y lo he hecho la conclusión. Por lo tanto, no puedo decir que la muestra no pertenezca a una población cuyo porcentaje de aprobados sea del 50%. Es lo que indicaríamos en este caso. Pero quería hacer para leer el 3. El 3 es el ejemplo que tenemos en toda la asignatura, el único que corresponderá a la información correspondiente a un contraste unilateral. Lo planteo solo por si acaso. Me dicen, en nuestro examen de estadística, misma información, tenemos 20 amigos, aprueban 6. ¿Es suficiente para demostrar que aprueba menos de la mitad? Entonces, en este caso, la hipótesis nula que me plantearía sería la siguiente. La alternativa correspondería a que quiero estudiar que aprueba menos de la mitad y la nula que aprueba más o igual a la mitad. Así es como plantearíamos este ejercicio, ¿de acuerdo? Nula, pi mayor o igual a 0,5, alternativa menor. Sería toda la información igual, pero al final cuando mirásemos las probabilidades tendría que mirar solamente el de la parte inferior en este caso, porque tendríamos en este caso hipótesis nula y alternativa. Entonces comparamos con la parte inferior. Si hiciésemos esto de esta forma, llegamos a la conclusión que rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, si estamos trabajando con la información correspondiente a un contraste uni, con los mismos datos, en este caso podríamos rechazar o deberíamos rechazar la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Esto es lo que quería que viésemos al comparar el ejemplo 2 con el ejemplo 3. Repito, esta información es solamente recordar cosas que ya hemos hecho. Por eso he ido tan rápido, porque lo que me importa aquí básicamente es entender lo que vendrá a partir de la siguiente clase. Ejemplo, para practicar, por favor, os pediré que hagáis el ejemplo 6 que se encuentra en la página... ejemplo 6, ejemplo 6 que está en la página 6, ¿de acuerdo? El ejemplo 6 de la página 6 y el ejemplo 7. El próximo día empezaremos comentando la información de la página 4, parte inferior, y página 5, superior, y comentaremos el ejemplo 6 y el ejemplo 7 de forma relativamente rápida. Y ya nos adentraremos en el temario nuevo, que es la información del tema 5, página 10. Con esto lo dejamos por aquí hoy. Cuando lo tengáis, por favor, comentadla por el grupo de WhatsApp o si preferís en la clase en directo, y mucha suerte.